bien directo. Bien, está con nosotros el doctor Osvaldo Hurtado, escritor, autor de libros y un excelente expresidente de la República. Continúa, Juan Carlos. Muy buenas tardes, doctor Hurtado. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Hurtado. Encantado y dándole la bienvenida. Muchas gracias, doctor Hurtado. Para nosotros es un tema importante, el tratado, el que hemos organizado junto con Michelle, y damos la bienvenida a todas las personas que se integran a esta transmisión en los canales de Michelle Oquendo, Juan Carlos Peñafiel y nuestras propuestas tanto de emprendimiento como de educación. Quisiera, si me permites, Michelle, empezar con una semblanza del doctor Osvaldo Hurtado, que quizás pueda ser redundante, pero creo que es importante para las nuevas generaciones. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea nació en Chambo, provincia del Chimborazo, el 26 de junio de 1939. Es doctor en jurisprudencia, político y un estudioso de la realidad social ecuatoriana. En 1964 fundó el Partido Cristiano Demócrata Ecuatoriano. En 1966 fue elegido presidente del Congreso. Fue profesor universitario. Dirigió el Instituto Ecuatoriano de Desarrollo Social INEDES en 1966. El Instituto de Investigación Económica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 1973. En 1975 se unió al Consejo Político Mundial de la Democracia Cristiana y más tarde fundó y lideró la coalición Democracia Popular Unión Demócrata Cristiana, DP-UDP. En 1979 fue designado para la presidencia del Consejo Nacional de Desarrollo, CONADES, y la vicepresidencia de la República con el abogado Jaime Roldós Aguilera, en su tiempo dirigente del Partido Concentración de Fuerzas Populares, CFP. Fue presidente del Ecuador el doctor Hurtado entre mayo de 1981 y agosto de 1984, después del accidente aéreo del presidente en funciones Jaime Roldós Aguilera. Es autor de las más importantes obras de análisis de política social y varios aspectos de las propias costumbres de los ecuatorianos. Se destacan entre sus obras el poder político del Ecuador, las costumbres de los ecuatorianos, dictaduras del siglo XXI y últimamente también Ecuador entre dos siglos, Michelle. Sí, hemos invitado al doctor Osvaldo Hurtado para un diálogo junto a Juan Carlos Peñafiel y quien les habla, Michelle Oquendo, a fin de analizar la delicada situación del país en relación a la corrupción y su impacto en el futuro del país. Ya saben, todas las personas que están enlazadas en nuestra transmisión en Facebook Live, en las redes sociales de Juan Carlos Peñafiel y Michelle Oquendo, pueden plantear sus preguntas. El tema central es la corrupción y el impacto en el futuro del país. Empiezo con la primera pregunta, doctor Hurtado. Hay un tema de coyuntura nacional acerca de la resolución de la Corte Constitucional. Acepta medidas cautelares y suspendiendo la reducción presupuestaria a universidades del Ecuador. ¿Cuál es el efecto económico de esta medida en la crisis global y la crisis nacional? ¿Se agudiza la crisis con estas decisiones? Muy buenas tardes. Bueno, la Corte Constitucional que tiene hoy el Ecuador está compuesta por distinguidos juristas y abogados. Yo no dudo de su patriotismo, de su sapiencia jurídica, pero me parece que en la hora actual del Ecuador, la Constitución y las leyes tienen que interpretarse en función de la tragedia humanitaria, económica y social que vive el Ecuador. Y un elemento de esa tragedia es que el fisco, que el Estado, que el gobierno no tiene dinero para cumplir con los compromisos que le ordena la Constitución y con los contratos que ha firmado. Por eso no paga la deuda. En esas circunstancias, la resolución de la Corte Constitucional significa que el gobierno no podrá reducir el gasto público, porque lo mismo que han hecho las universidades harán los municipios. Y harán pues otra serie de entidades que viven de los recursos públicos. Pero yo quisiera añadir otra consideración.
Las universidades tienen derecho a un porcentaje de las recaudaciones que recibe el Estado por el IVA y otros impuestos. Y esas recaudaciones han caído dramáticamente. El fisco esperaba recibir 23.000 millones de dólares este año y va a recibir casi la mitad, 15.300 millones. Simplemente el fisco no tiene. Pero además de no tener, las universidades y otras entidades que participan en los ingresos públicos, esa participación es en función de lo que el Estado recauda. Bueno, en estas circunstancias yo pienso que la resolución de la Corte Constitucional añade un problema más a los infinitos problemas económicos que tiene el Ecuador y el pueblo ecuatoriano. Doctor Hurtado, y continúo, Michelle, si me permites. Doctor Hurtado, y precisamente a esta crisis económica que se agudiza con este análisis de la resolución de la Corte Constitucional, varios días hemos sido testigos de escándalos nuevos de corrupción relacionados con sobreprecios en varias contrataciones públicas. Esto ha motivado que Michelle Oquendo y quien le habla, Juan Carlos Peñafiel, nos hayamos preocupado por tratar de hacer un análisis social sobre el tema de la corrupción. Y quiero referirme, doctor Hurtado, a su libro Las costumbres de los ecuatorianos, un libro bestseller en el análisis social y político y económico incluso del país, traducido al inglés y a varios idiomas, me parece, doctor. Le pregunto respecto a esta obra, ¿cuál es el antecedente histórico y cultural de la presencia de la corrupción en el Ecuador? ¿Es posible correlacionar, le consulto, como hipótesis del inicio galopante de la corrupción en el Ecuador, el apogeo del boom petrolero o de los booms petroleros que ha vivido el Ecuador, doctor Hurtado? Bueno, yo llevo más de 50 años estudiando los problemas del Ecuador, económicos, sociales, políticos. Y hace 15 años llegué a la conclusión de que había un elemento que escapaba de todos los estudios que se habían hecho en el país para explicar el atraso económico y social del Ecuador. Y que esa causa era de orden cultural y tenía que ver con las costumbres económicas de los ecuatorianos en su vida diaria, en su familia, en su barrio, en el lugar de trabajo, en la universidad, en sus viajes. Y esas costumbres económicas de los ecuatorianos no coincidían, de acuerdo a la investigación contenida en ese libro, no coincidían con las necesidades del progreso económico y del desarrollo social. Y no ahora, desde la colonia, a lo largo de la República. Y de las tantas costumbres negativas, malas, inconvenientes, una era la falta del sentido de los ecuatorianos de lo que es la honradez con el dinero público. Para muchos, el dinero público es dinero de nadie. Para decirlo en latín, res nullius. Y como es de nadie, está sujeto a la apropiación de todo el que está en capacidad de lucrar con esos recursos. En otras palabras, es proclive a la corrupción. De tal manera que cuando en el Ecuador se dice que los políticos son corruptos, los empresarios son corruptos, en parte eso es cierto. Pero no hay sociedad con políticos corruptos que sea una sociedad honesta. Cuando la sociedad es honesta, los políticos son honestos. Cuando la sociedad es corrupta, los políticos son corruptos. Y ese es el caso del Ecuador. Y finalmente tenemos que llegar a esa conclusión. Con lo cual yo no quiero decir que todos los ecuatorianos son corruptos, pero el número de los que sí lo son es altísimo, es altísimo. Por eso es que la corrupción es un mal que casi no ha podido resolverlo. Pero a lo largo de la entrevista
podremos ver las particularidades de los últimos años. Bien, doctor Hurtado, hay varias personas que están siguiendo esta entrevista en nuestras redes sociales, en Facebook de Juan Carlos Peñafiel y de Michelle Oquendo. Un saludo para Andrea Elizabeth García, Nicolás Sánchez, controversial, un saludo. Francisco Maldonado nos saluda, Eva García, Eva Galarza, Nicolás Sánchez, Alexandra Bruni dice, una eminencia, Osvaldo Hurtado, el país necesita de personas como él más que nunca. También está Daniela Barra, Juan Carlos Revilla Páez desde Guayaquil, Elisa Arteaga nos envía saludos, Crisval Valencia dice, buenas tardes, mientras siga este gobierno rodeado de tantos corruptos no va a cambiar. ¿Qué opina una salida de este presidente ya que para que dirija gente nueva y políticos sin compromisos? Es evidente, le estoy escuchando con toda la atención, doctor Hurtado. Son grandes los ejemplos de algunos políticos que nos han dejado en ruinas, todo lo que tiene que ver con el dinero del Ecuador. Y efectivamente yo me quedo preocupada por esta frase que usted dice, la gente cree que ese es dinero de nadie. No sé cuándo vamos a llegar a entender que es el dinero que sale de nuestro trabajo, de nuestros bolsillos. Bien, doctor Hurtado, hay quienes señalan que la corrupción tiene su base en la educación de valores de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los valores culturales que tenemos los ecuatorianos como sociedad? ¿En qué punto de la historia, sin generalizar, nos torcimos, doctor Hurtado? Este es el punto central del libro. Los valores culturales de los ecuatorianos y antes de los quiteños, y digo quiteños en el sentido de los habitantes de la audiencia de Quito, no de la ciudad, no eran valores amigables, vecinos, con la honradez. Lo contrario, lo contrario. La corona española enviaba a funcionarios desde Madrid para que vigilaran la corrupción de las autoridades locales, aquí en Quito, en Guayaquil, en Cuenca y en las otras capitales de los países latinoamericanos. Ese no era el caso de las colonias de los países ingleses o que tenían como metrópoli Inglaterra. El comportamiento de esos colonos era diferente al comportamiento de los colonos españoles. Y ese apego indecente al dinero, esa ausencia de respeto sobre el dinero público, se transmitió a la República y continuó a lo largo de la República. El problema de los últimos 10 años es que el correísmo añadió más elementos para fomentar, aumentar y empeorar la corrupción. Porque siendo una sociedad como es la sociedad ecuatoriana, absolutamente permisiva moralmente, necesita muchos controles. Las sociedades anglosajonas no los necesitan. Alemania no necesita tantos controles. Porque los alemanes personalmente, desde su nacimiento, son honrados, cumplen la ley, respetan el dinero ajeno, no se les ocurre tomar un centavo del Estado. Bueno, ya veremos qué es lo que pasó en los últimos 10 años. Bien, me permites, Juan Carlos, quiero saludar también a Patti Flores, un saludo desde Riobamba, Oscar Jarrín, Paulina Vega, dice, qué verdad tan dolorosa, Mónica Larrea, Jorge Romero Hidalgo y Santiago Navarrete. Por favor, Juan Carlos. Gracias, Michelle, y coincidimos con varias perspectivas del análisis del doctor Osvaldo Hurtado. Ahora, doctor Hurtado, y empezábamos esta entrevista analizando esta situación sobre el tema del presupuesto de la educación. Sin embargo, me pregunto y le pregunto a usted, ¿los cambios más importantes para acabar con esta suerte de sistema de corrupción que existe en el Ecuador tienen que implementarse a través del sistema educativo? ¿Qué cambios tienen que imprimirse en la educación del Ecuador para cambiar esta triste realidad, doctor Hurtado? Mire, las culturas no cambian de la noche a la mañana.
ni siquiera de un año para otro, y muchas veces tampoco de un siglo para otro siglo. Yo estoy hablando de una cultura permisiva de los ecuatorianos y de los quiteños de 500 años. Y precisamente por ser esta la realidad, es que se creó un sistema en el Ecuador de control de la corrupción. ¿Qué significaba esto? Contraloría para que examine los contratos que iban a firmar los funcionarios del gobierno. Procuraduría del Estado para que también mire esos contratos y vea si respetan las leyes del país. Y una vez que estaban en operación esos contratos, había una comisión de control de la corrupción. Y había una prensa libre. Y había un Congreso Nacional que fiscalizaba. Y había un contralor que era un personaje honorable. Menciono el caso del contralor de mi gobierno y del gobierno de Jaime Roldós, Hugo Ordóñez Espinosa, ese ilustre cuencano que jamás en su vida había tomado un centavo de dinero ajeno. Bueno, todo esto fue eliminado durante el gobierno de Correa y por eso empeoró la corrupción. Entonces, sí, hay que educar, sí, pero eso es mucho tiempo. Para una sociedad como el Ecuador, necesitamos que haya alguien que esté vigilando permanentemente al presidente de la República, al vicepresidente, a los ministros, a los subsecretarios, a los diputados. Y todo eso fue eliminado en el gobierno de Correa. Entonces, en arca abierta es un dicho viejo, antiguo, el justo peca, ¿no? Y en la Revolución Ciudadana no es que había muchos justos, sino innumerables pecadores. Doctor Hurtado, permíteme una reflexión, Michelle. ¿Eso significaría, doctor, que de acuerdo a su respuesta, esta situación de atacar la corrupción pasa porque los ecuatorianos estamos acostumbrados a tener una serie de controles para evitar de forma casi sistemática que se desvíen fondos, que haya sobreprecios? Estamos frente a una situación en la que desafortunadamente tenemos que reconocer que se nos escapó esto de las manos y solamente sí, debemos recurrir a blindarnos de controles en todas las partes de los procesos políticos y sociales, doctor Hurtado. Sí, claro que sí. Mire, a ningún político alemán se le ocurre darse la vuelta al mundo con dinero público. Esto lo hicieron ministros, presidente y vicepresidente de la República en los 10 años del correísmo. A ningún político inglés se le ocurre inventarse viajes para cobrar viáticos. Esto lo hicieron presidente, vicepresidente y ministros del gobierno de Correa. A ningún político anglosajón, americano, se le ocurre cobrar una comisión, porque si lo hace, se le acabó su vida. En el Ecuador no. Porque como Correa formó una fiscalía y una Corte Nacional de Justicia y unos jueces que respondían a sus órdenes, los ladrones sabían que nada les pasaría. Bueno, esto es lo que debemos tener en cuenta. De tal manera que el próximo gobierno lo primero que tiene que hacer es tener un contralor independiente, un fiscal independiente, un procurador independiente y una oposición en el Congreso Nacional y una prensa libre para que denuncie la corrupción. Porque ¿qué es lo que pasaba en el gobierno de Correa? Con Villavicencio, con Jiménez, con el diputado de Los Ríos que estuvo preso, ¿no? Injustamente, ¿no?
¿qué es lo que pasaba? Ellos denunciaron actos de corrupción, terminaron enjuiciados por Correa, en lugar de investigar si eran ciertos o eran falsos. Entonces, miren, el problema de la corrupción tiene una complejidad muy grande y esta es la oportunidad de corregirla. Quisiera añadir más. Presidente honesto tiene ministros honestos, subsecretarios honestos, diputados honestos. Presidente corrupto tiene vicepresidente corrupto, ministros corruptos y diputados corruptos. Eso fue lo que aconteció en los últimos 10 años durante el gobierno de Correa. El ejemplo del presidente de la República no era bueno, no era sano para combatir la corrupción. Voy a mencionar el caso de dos gobiernos ecuatorianos. El gobierno del presidente Sixto Durán y el gobierno del presidente Rodrigo Borja. En general, los dos gobiernos tuvieron ministros honestos, subsecretarios honestos. Váyase usted atrás, Galo Plaza y Camilo Ponce. Alguien dijo que habían cobrado una comisión por algún contrato que celebraron. Nadie, absolutamente nadie. Porque de la misma manera que yo he dicho que la corrupción es mayoritaria en el Ecuador, hay ecuatorianos honestos, honrados, patriotas. Los hay. He mencionado a varios, ¿no? Y podría mencionar a muchísimos más. Entonces, el ejemplo del presidente de la República, que tomaba el avión del Estado para actividades particulares que eran recibir un doctor honoris causa. El ejemplo del actual presidente, cobrando viáticos por $1.000.000 o más en los años en que ejerció la primera magistratura. O ahora, durante estos años, cobrando dos emolumentos del Estado, el salario de presidente de la República y la pensión de expresidente. Eso la gente ve, escucha, oye y dice, bueno, si el presidente y el vicepresidente se valen de los recursos públicos, nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y justamente por ahí va mi pregunta, doctor Hurtado, porque creo que se hace cada vez más difícil tener un equipo extremadamente honrado. Estamos hablando de ese mal ejemplo que hemos tenido durante 10 años. Y lo decimos categóricamente a pesar de que después nos caerán en las redes sociales todo este troll center que está pagado para insultarnos. Pero ¿cómo va a ser este nuevo candidato para el 2021? Los candidatos, porque también deja duda quién quiere lanzarse a la presidencia a día de hoy. Uno dice, bueno, ya se robaron todo, viene la pandemia de la COVID-19 y siguen los robos. Se dan metodologías para dar la espalda al país, al pueblo. ¿Cómo se puede hacer para encontrar un equipo sano, doctor Hurtado? Usted está hablando de otros presidentes, entre ellos nombro también la figura del doctor Borja, pero ¿cómo vamos a encontrar ahora gente que piensa que hay que ganar dinero en 5 minutos, fama y dinero en 5 minutos, que es el gran drama de América Latina, ¿no? Eso evidentemente no se ve en otros países europeos, pero justamente da la casualidad que los países de habla hispana, los países que hablamos español, en definitiva, tenemos como un poquito más de esta maña sin generalizar. De la misma manera que antes habían políticos honrados, también los hay hoy. Los hay. Pero ¿quién quiere lanzarse? Es decir, la generación nueva, gente honesta y honrada, dice, ¿para qué me meto si igual voy a salir salpicado, salpicada? Digamos. Bueno, ahí yo transmitiría una información que contradice la creencia original, ¿no? Se decía en el Ecuador, y todavía se dice, que los jóvenes iban a ser honrados y que los viejos no lo habíamos sido. Bueno, existen encuestas en las que se demuestra que los jóvenes ecuatorianos de hoy son más permisivos que los viejos en materia de dinero público. Y esto es terrible para el futuro del Ecuador.
Y una demostración es el gobierno de Correa. Era un gobierno de jóvenes, muchos de ellos idealistas, con principios, que creían que iban a cambiar el Ecuador de principio a fin e iban a alumbrar una nueva sociedad. Claro que algunos de esos jóvenes se Habían salieron, viejos, ¿no? perdón, ¿habían viejos en ese gobierno? Casi ninguno, casi ninguno. Todos estaban por bajo los 50 años de edad. Y miren lo que pasó. Esto para volver al comienzo de la entrevista. Si un fenómeno es cultural, ese fenómeno afecta a todas las edades, a todas las razas, a todas las creencias religiosas. Y eso es lo que también debemos tener en cuenta. La juventud no significa ninguna garantía de honestidad. Ninguna. Con lo cual yo no quiero decir que no hay jóvenes honestos. Claro que los hay, sin duda. Pero esos no quieren ingresar a la política. Porque tienen temor, porque tienen miedo. Entonces, la política ha quedado en los últimos años en manos de los peores. Con todos los defectos que tuvo la clase política anterior de Correa, era una clase política no solo más preparada, sino muchísimo más honesta. Pero ahí, por ejemplo, hay personajes como María Paula Romo, como Juan Sebastián Roldán, que fueron parte de este grupo que en un momento determinado se abrieron, se dieron cuenta y que creo que están haciendo un buen trabajo. ¿Cuál es su opinión frente a estas figuras jóvenes? Porque son jóvenes, llegan a los 40 o un poquito menos, que en un momento determinado dijeron, creímos en este señor, nos equivocamos, me retiro. Ahora están en el gobierno y, por ejemplo, en el caso de María Paula, tiene un enorme liderazgo con lo que está sucediendo frente a la pandemia, doctor. Bueno, María Paula Romo y otros miembros de Ruptura de los 25, así se llamaban, bueno, dejaron el gobierno de Correa. Dejaron. La culpa de ellos es haber avalado los primeros años de Correa. Bueno, pero más vale tarde que nunca. Ellos fueron una excepción, porque sí, hubo, sin duda, gentes honestas en el gobierno de Correa. Pero no era tanto por ser jóvenes o por ser viejos, sino por ser gentes con principios morales. Usted menciona dos, y yo supongo que esos los tiene. Pero ese no era el caso de muchísimos de los que hoy están enjuiciados. Todos eran jóvenes. ¿Qué más que Correa? ¿Habrá habido en historia del Ecuador un presidente que fomentó la corrupción de la manera como lo hizo Correa? Yo pienso que no. El vicepresidente Glass, dejemos a un lado los robos, obtuvo fraudulentamente la tesis de ingeniero con la complicidad de esa respetable institución que es la Escuela Politécnica del Litoral. Y no solo eso, antes de tener el título de ingeniero, firmaba como ingeniero. ¿Usted ve haciendo eso a un político alemán? ¿A un político inglés? ¿A un político norteamericano? ¿A un político chileno? ¿A un político uruguayo? ¿A un político costarricense? No, no. Y lo que es más grave, el país no se escandalizó de tener un vicepresidente que había obtenido el título de ingeniero fraudulentamente. Y en cuanto a Correa, esperó a ser elegido presidente para demandar a un banco y enriquecerse con $600,000. Como presidente de la República, ¿produjo eso un escándalo nacional? No. ¿Los periódicos, los noticieros le dieron importancia al asunto? No. Entonces, mire usted, todo esto es para que vean que en este tema de la corrupción no solo está el político, no solo está el gobernante, no solo está el empresario, está pues buena parte de la sociedad ecuatoriana. Y aquellos que luchan contra la corrupción son unos héroes, ¿no?, que tuvieron en el gobierno de Correa que padecer prisiones, exilios, multas millonarias
mejor dicho, indemnizaciones millonarias cobradas por Correa. Bien, pero bien, tratemos de sacar algo positivo, ¿no? de este espectro tan lúgubre que yo he presentado, y que me parece que lo hago para que tome conciencia el Ecuador de que el problema es mucho más profundo, de que cambiemos unos políticos por otros políticos. Permíteme, Michelle, y sobre esta reflexión que hace el doctor Hurtado, analizo quizás una propuesta generalizada que se hace desde la base muy del pueblo, que se dice, la consigna entonces ahora sería cómo logramos globalmente articular una coordinación que permita recuperar el dinero robado. Y fíjese, doctor, ya no volvemos a la situación esencialmente del Ecuador. Se estima que, de acuerdo a los informes de los organismos que han investigado la corrupción en el Ecuador, durante los últimos años, una cifra entre 30.000 y 70.000 millones de dólares sería el resultado de lo robado a este país por temas de corrupción. Pero esa plata debe estar en alguna parte. ¿Podría existir, en términos pragmáticos, una articulación mundial o global que permita recuperar el dinero robado? Le pregunto, doctor Hurtado. Lo Correa ha dicho, para decirlo en términos vulgares, que me rebusquen. Eso ha dicho, ¿no? Véanme los bolsillos a ver si yo tengo $1. Bueno, de Correa se puede decir mucho, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que no sea un sabido. ¿Dónde está esa plata, doctor Hurtado? Que no sea un vivo. Bueno, un vivo y un sabido no tiene el dinero en su bolsillo, pues. No va a depositar en una cuenta bancaria personal. Va a poner en las cuentas bancarias de testaferros. Y ahí permítame, doctor Hurtado, que hay una enorme diferencia entre vivo e inteligente. Yo no sé si usted coincide, pero todo el mundo veía la figura de Correa como un genio, el hombre brillante. Y yo le digo, honestamente, lo que yo veía era un vivo, que hay una enorme diferencia, un vivo. Un vivo. Vivo. Y es una enorme diferencia entre ser inteligente y ser vivo. Un sapo. Un sabido, dicen los manavitas. Bueno, lo que le quería decir antes. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Los testaferros de Correa y de Glass, pues. Y hay uno que ya ha sido identificado. El tío de Glass. Yo recuerdo que el asambleísta Andrés Páez, publicó documentos de 20 y más millones de dólares movilizados por el tío de Glass en un banco de Hong Kong. Bien, ¿por qué no se investiga eso? Porque hasta ahora lo que se ha investigado es lo que el tío de Glass tiene en bancos de Estados Unidos o de paraísos fiscales. Doctor Hurtado, permítame solamente sí. Yo le quería preguntar ahí. Solamente por una aclaración nada más, doctor. Lo que pasa es que es en relación al tema que usted acaba de citar. Si gente preparada y honesta como usted ha podido determinar con claridad, que se conoce, con experiencia en la dinámica y en la gestión nacional e internacional, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué no se lo recupera? Es decir, operativamente, ¿qué pasos debería dar el gobierno nacional para ir tras la búsqueda de esas cuentas? Tenemos nombre y apellido, usted ha citado. En el gobierno de Hong Kong, en bancos de esta naturaleza está la plata. ¿Por qué esa plata no se la investiga? ¿Cuál es el obstáculo que existe a nivel mundial, doctor Hurtado? Bueno, he dado una pista. El tío de Glass, transfiriendo, según el diputado asambleísta, con documentos, 20 y más millones de dólares. Ahí está una pista. Una segunda pista. El avión presidencial, haciendo viajes sin la determinación de la carga y sin determinación de los viajeros. ¿A dónde? Al Golfo Pérsico. ¿Por qué no se investiga en los bancos de los países del Golfo Pérsico? No le extrañe que ese avión haya viajado con cajones de dólares. ¿Por qué? Porque a Odebrecht, el contralor Pollitt, le exigía
que los 10 y más millones de dólares que recibió le entreguen dinero efectivo. ¿Recuerda usted? Bueno, ¿cómo saca usted 10 o 20 o 30 millones de dólares del Ecuador en dinero efectivo? Bueno, hipótesis mía, en el avión presidencial. Facilísimo. Aquí hay otra pista para que investigue la fiscalía. Pero yo no he visto que esa investigación que se inició ya, averiguando a los pilotos, viendo los datos de los viajes, haya continuado y haya llegado a algún fin. Y asimismo, ¿no? Existen firmas internacionales cuya capacidad y habilidad es averiguar dónde está la plata de la corrupción. Cobran altos honorarios, pero llegan a establecer dónde está y cuáles son las cuentas bancarias. ¿Por qué no se le ha ocurrido al gobierno contratar una de esas firmas? Tú sigues, Michelle, adelante con las preguntas que tenemos planificadas para el doctor Hurtado. Adelante. Sí, doctor Hurtado, bueno, estamos viendo que hay un modelo de éxito que se ha implantado en América Latina en base a la construcción de los objetivos personales de los ecuatorianos. Ahí está el punto también difícil del problema. Queremos ganar el dinero rápidamente, queremos ascender con el menor esfuerzo, pero eso está ligado a este sistema tan cruel que se llama éxito. El que no está dentro de esto generalmente no tiene para acabar a fin de mes o no tener para sus necesidades. ¿Cómo se puede cambiar esto, doctor Hurtado, viendo esto como una base de un problema grande? Mire, a propósito de eso, en mi juventud, ¿cuáles eran nuestros ideales? ¿Cuáles eran los ideales de Diego en Radiovisión? ¿Cuáles eran Por eso estamos como estamos. De los dirigentes estudiantiles? Sus ideales eran, bueno, tener una vida relativamente cómoda, sí. Pero su ideal era hacerse millonarios, no. Y peor, deshonestamente. ¿Cuáles eran los ideales? ¿Cuáles son los ideales de la juventud de hoy? Los ideales de la juventud de hoy es la riqueza. Ese es su ideal. Claro, sí, sin generalizar. Yo conozco unos millennials, yo conozco unos millennials que son súper trabajadores. Podríamos decir que hay unas buenas excepciones, ¿no? Pero bueno, sí, le escuchamos. Hay la excepción de los Yasunidos, para poner un ejemplo. Claro que las hay. Claro. Pero claro, en mi época, para hablar como hombre de edad, en mi época, muchísimos queríamos servir al país. Queríamos trabajar para el Ecuador. Nos interesaba informarnos sobre los problemas de nuestra patria. Estudiábamos la realidad ecuatoriana. Esto se ha perdido en el Ecuador. Se ha perdido en el Ecuador. Un punto más. Los más capaces, los más inteligentes, hace 50 años querían estar en la política. Querían ser diputados, querían ser ministros, querían ser presidentes. Hoy no. Los más capaces y los más inteligentes quieren ser empresarios de éxito. Y yo no tengo nada contra esa idea, pero sí no es bueno para una sociedad que no tenga una clase política joven, que no existe hoy en el Ecuador, por las razones que acabo de indicar. Y ese es otro de los problemas a tener en cuenta en el tema de la corrupción. Porque entonces la política queda en manos de unos aventureros, que uno no sabe quiénes son, qué han hecho. Entonces, es posible que un comerciante de telas, por ejemplo, se le ponga a dirigir una gran empresa del Estado. Antes eso era imposible, imposible. A cargo de una empresa importante del Estado como el Seguro Social, estaban personas muy preparadas, muy competentes, con una historia de vida. Doctor Hurtado, quiero referirme a otro de los efectos colaterales en este análisis social que estamos aproximándonos a realizar con usted. Me refiero al tema del populismo. Se ha abierto un paso en medio de la pobreza,
y en medio de la ignorancia incluso. ¿Cómo acabar con el populismo? Le pregunto yo, que desde mi particular punto de vista ha sido una de las esencias o los caldos de cultivo de la situación en medio de la cual se ha cristalizado una dinámica de corrupción. ¿El populismo es un espejismo o se empieza a pensar que el populismo es una respuesta de los pobres a la búsqueda de esperanza? ¿Cómo acabamos con el populismo, doctor Hurtado? Y también a propósito de tu pregunta, Juan Carlos, saber si es que todos los ecuatorianos desde siempre votamos desde el estómago, doctor Hurtado, porque nos encanta que nos mientan, eso tengo la impresión. Me encanta la gente que va a la tarima a bailar, a jugar el fútbol, a comerse la guatita. A propósito de la pregunta de Juan Carlos con el populismo, siempre hemos sido así los ecuatorianos. Cuando usted estuvo junto al fallecido presidente Rodós, ¿pasaba lo mismo? Ahí volvería al tema este de la cultura, ¿no? El Ecuador tiene políticos populistas porque los ecuatorianos son populistas. De alguna manera es lo que está pasando hoy. Acostumbradas las universidades, los municipios, los consejos provinciales a recibir dinero público, no toman en cuenta que el Estado hoy no lo tiene. Está en incapacidad. De hecho, para que se tenga una idea, alrededor, ¿no?, de 15,000 millones de dólares le faltan al Estado, al gobierno, para terminar este año. ¿Cómo va a concebir ese dinero? Es casi imposible. Es casi imposible. Y un camino es que las universidades gasten menos, que las Fuerzas Armadas gasten menos, que la Contraloría, las superintendencias, la Procuraduría y las empresas públicas gasten menos. Y sin duda el gobierno central. Pero el hecho es que en este momento nadie quiere gastar menos. Corrijo. Quieren que todos los demás gasten menos, menos él. Todos menos las universidades. Todos menos los municipios. Todos menos los empleados públicos. Y así sucesivamente. Entonces, mire usted, ojalá esta situación tan crítica que vive el país lleve a tomar conciencia de que de esta catástrofe no vamos a salir sino con el sacrificio de todos, de todos. Tal como están las cosas, en 3, 4 o 5 meses, el gobierno no podrá pagar sino una parte de los sueldos. O podrá pagar a un sector de empleados públicos y a otros no. Y dejará de enviar las subvenciones, no 50 millones a las universidades, 100 o más millones de dólares. No porque no quiera, sino porque no tiene. Bueno, a mí me parece que este discurso que yo he hecho, no soy el adecuado para hacerlo. Esto debería ser el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, porque ellos son los que conducen al país y ellos son los que deben decirle los sacrificios que es necesario hacer. Y no lo hacen, no lo hacen. Y ahí vuelvo al tema del populismo. Porque Moreno no puede dejar de ser el correísta y el populista que fue toda su vida, pues. Y el socialista que fue toda su historia. El compás le queda. Y por eso, por ejemplo, se vuelve atrás con la exigencia de una contribución económica a los empleados públicos, que tienen bastante más dinero que los pobres, que en este momento no pueden alimentarse, ni pueden curar su salud, que tienen más ingreso que la clase popular, que en este momento está gastándose sus ahorros. Tuvimos alguna inconveniente con la señal, Michelle. ¿Me confirma, Bueno, doctor sí. Hurtado, si nos escucha, por favor?
Bien, vamos a ver si se une nuevamente a este enlace porque a veces falla y regresa. Bien, voy a compartir mientras tanto algunos mensajes y sobre todo nombrar a la gente que nos está siguiendo. Está, bueno, algunas personas, Paulina Vega, Iván Gavilanes, Jorge Guamamí, Montserrat Escobar, Ramiro Cadena, Gloria, Juan Carlos Romero, Rommel Recal, Ignacio Zabetus, Elisa Arteaga, está Pablo Ponce, Cristian Gudiño, Nicolás Sánchez, María Lorena Prado, Jorge Romero, Nicolás Sánchez, Ivonne Rodríguez, Alejandra Estefanía Maldonado, Alejandra Crisbal Valencia, Eva Galarza, Nicolás Sánchez, Janet Rueda, Pablo Ponce, Crisbal, Flor Marina Montalvo, Diego Ramos, Alejandra Estefanía Maldonado, Juan Diego Vivanco, está también Gaby Rojas, Nicolás Sánchez, Karina Cornejo, Mónica Costales, Richard Aguirre, Edwin Marcelo y también está Leo Guzmán. ¿Te parece, puedes ponerte tú en contacto o prefieres que yo me ponga en contacto? Fíjate, continúa tú hablando, voy a hablar con el doctor Osvaldo Hurtado a ver qué es lo que sucede. Mientras sigue, pues tú podrías compartir con la audiencia unos segundos para que no nos vayamos del enlace. Sí, gracias a la audiencia que se ha unido con nosotros y para ser justos con las apreciaciones que ha emitido el doctor Osvaldo Hurtado, quisiera leer algunos de los mensajes. Voy a empezar con una secuencia desde el inicio para que podamos tener también la posibilidad de entender cuál ha sido la preocupación de la gente en torno a esta entrevista tan interesante con el doctor Hurtado. Por ejemplo, perfecto, estamos ya con el doctor Osvaldo Hurtado. No sé si podemos intentar. Hemos vuelto con el doctor Hurtado. Confírmeme, doctor Hurtado, ¿nos escucha perfectamente? ¿Cuál es el retorno que usted tiene? Sí, le estoy escuchando muy bien. ¿Qué tal es usted? ¿Qué tal es usted para las tecnologías, doctor Hurtado? Sí, ¿es bueno para esto, para el Zoom, para el WhatsApp? ¿Cómo le va en esos planos? Bueno, con dificultades uso casi todos los servicios de la moderna tecnología. A veces con ayuda, ¿no? Debe decirle... Por ejemplo, escribo en Word. ¡Qué bien! Por ejemplo, uso, pues, no estoy en Facebook, no estoy en Twitter, pero estoy en algunas otras redes sociales. Tampoco en Facebook, pero estoy en otras redes sociales, ¿no? Me sirvo del Internet muchísimo, ¿no? De cuando yo escribía a mano, después a máquina de escribir, después a esa revolución que fue la máquina con una bolita, ¿no? Que rápidamente uno podía escribir, ¿no? A lo que es hoy la computadora, pues es un abismo, ¿no? La tecnología ha servido en muchos sentidos y uno de los que, al menos para mí, es para escribir mejor. Qué bien, pero le felicito porque mi padre aparece únicamente con ayuda. Él sigue escribiendo a mano. Vaya, le admiro. Yo no podría. Porque como yo soy muy perfeccionista, yo puedo demorarme un día en escribir una página. A veces más de un día. Lo cual supone que yo cambio el texto 12, 15, 20 veces. Cambiar el texto 20 veces a mano es imposible. Claro, mi padre es el rey del tachón, ¿ah? Se pasa tachando, pero ahora ya para retomar luego, también es interesante ver cómo es su vida en la cotidianidad. También puedo imaginarme que tanto usted como mi padre son animales solitarios. O sea, porque estar con un compañero así que está todo el día metido escribiendo debe ser una factura complicada, déjeme decirle. Bueno, fuimos compañeros de universidad, ¿no? Y hemos tenido una amistad de, ¿qué? 60 años. Probablemente tú no lo sabes, pero mi primera entrevista en televisión me hizo Diego. Conservo la fotografía. Él trabajaba para un canal de televisión que funcionaba en el Cerro Ichimbía. Blanco y negro, naturalmente. Y luego, pues, juntos hemos transcurrido los 40 años de la democracia ecuatoriana. Él en el periodismo y yo en la política. Bueno,
cada uno hemos hecho lo que hemos podido por el país, ¿no? Y si bien él y yo ya deberíamos estar disfrutando de un merecido retiro, continuamos interesados por nuestro país, ¿no? Al que queremos, amamos y deseamos que progrese. Si me permites, Y que Michelle, ojalá, sí, sí. y que ojalá pueda salir de esta crisis que es, y los ecuatorianos no tienen conciencia y el gobierno no transmite la realidad. Nada parecido ha ocurrido en el Ecuador en su historia. Es verdad. Sume todas las crisis vividas por el país y probablemente esta la supera. Sume todas las crisis del periodo democrático, la que sufrió Febres Cordero, Maguad y los otros presidentes. Esta la supera infinitamente. Y el gobierno no transmite eso. Y para algo existe una autoridad, es para que lidere, para que convenza, para que analice y para que, por ejemplo, Quedó congelado el doctor Osvaldo Hurtado nuevamente. Vamos a ver si retomamos el diálogo. Bueno, creo que sí. Sí, aquí estamos de nuevo. Sí, permítame, doctor Hurtado, para tratar de enlazarnos nuevamente con esta dinámica. Bueno, quiero también establecer algo de justicia también. Previamente a esta entrevista nos conectamos con el doctor Hurtado y lo hicimos con absoluta rapidez. Entonces... estoy ya, sí, estoy en el aire ya. Perfecto, entonces les contaba a la gente que previo a la entrevista nos conectamos con el doctor Hurtado y realmente lo pudimos hacer rápido. Quiero también tomar algunos de los mensajes. La verdad es que sin su ayuda no lograba conectarme. Gracias, doctor. Y le decía yo que les contaré a mis nietos que interactuamos con el doctor Hurtado a través de una conexión y esto va a ser histórico. Pero volviendo al tema, Mauricio Riofrío, me quiero quedar con este comentario para regresar. Dice, llegar a la edad de Hurtado, de Borja con la tranquilidad es señal de honestidad en la política. Francisco Maldonado se refiere a que es del Canal 6. Andrés Castillo, el maestro Osvaldo Hurtado, un grande de la historia ecuatoriana, y varios interesantes comentarios. Y yo quería no dejar de mencionar algo que usted lo puntualizó y lo habló con cifras, doctor Hurtado. Se estima que el hueco, digamos, que tiene que enfrentar el país de aquí hasta fin de año suman alrededor de 15,000 millones de dólares. Y claro, haciendo un poco las cuentas de la casa, uno estima que vamos consiguiendo créditos de 500 millones, se suman otros 500 millones. En el último tiempo se han conseguido cerca de 2,000 millones. La situación es harto dramática, doctor Hurtado. Faltan 12,500. Faltan 12,500, efectivamente. Y yo quiero ser absolutamente claro, y esta es una entrevista que ha dejado entrever varias claridad y hemos sido absolutamente objetivos con estos datos, con estas cifras, hemos hablado de corrupción. ¿Qué debe hacer el país? ¿Existe salida, doctor Hurtado, frente a este tema? Y hablemos numéricamente, es decir, no tendríamos, desde mi punto de vista, una capacidad operativa real para siguiendo en la misma línea, podamos alcanzar a llegar a fin de año. ¿Lo vamos a hacer con las justas o no vamos a llegar? ¿Qué es lo que debe o qué es lo que urge hacer en este momento en el país, doctor Hurtado, para corregir el rumbo? El precio del petróleo en los suelos, las remesas disminuidas enviadas por los emigrantes, las exportaciones deterioradas, me refiero a flores, cacao, café, banano, camarones. Nadie le presta al Ecuador porque ha sido un socio, un país absolutamente irresponsable. Mire que a Colombia y al Perú, el Fondo Monetario Internacional les presta más de 10,000 millones de dólares. Al Ecuador, 600. Los créditos que en este momento recibe de este organismo y del Banco Mundial y del Banco Interamericano y de la CAF, todo eso llega a 2,000 millones de dólares, quizá algo más. Y después
¿Usted cree que estas instituciones le van a seguir prestando al Ecuador? No. Difícilmente. No, no. De tal manera, no quiero exagerar. Vamos a llegar a un momento en que pueden los sueldos y las transferencias, incluidas las universidades, atrasar, y municipios, atrasarse medio año, año y medio, o no pagarse. Esa es la situación. Porque le falta a este año para concluir más de 12.000 millones de dólares. ¿Y cómo diablos va a conseguir eso el gobierno? Imposible. Y cuando estamos en esas circunstancias, cada institución dice, a mí no me toquen. Como dijo un brillante articulista ecuatoriano, cada institución quiere pasarse de agache, ¿no? Y este no es el momento para pasarse de esa manera. Sin una conciencia de todo el país en esta dirección que no existe. Sin un gobierno que conduzca la economía y la política de manera mejor de lo que ha hecho hasta ahora. Y sin una reducción drástica del gasto público, el país no tiene salida. No tiene salida. Sume a todo eso la paralización de la economía por la epidemia, pandemia. Se cree, se estima, Cordes estima, que el decrecimiento de la economía ecuatoriana este año puede llegar al 9%. Eso no sucedió en ningún año del presente periodo democrático. Probablemente tampoco en la segunda mitad del siglo XX. Quizá durante la crisis económica de los años 30. Bien, todo esto yo no debería decirlo. Esto debería decir el presidente de la República, el vicepresidente de la República, los ministros. Ellos deben informarle al país este callejón sin salida en el que estamos, en el que cada día que pasa seremos más pobres. Incluso los ricos van a perder mucho dinero, mucho dinero. Hoy tenemos una caída diaria de centenares de miles de ecuatorianos al nivel de la pobreza. Estábamos con una pobreza del orden del 20%. ¿Tenga usted la seguridad que para el próximo año el número de pobres estarán por sobre el 30 o el 35%? La clase media que se compraba automóviles no podrá volver a comprar un solo automóvil. Quienes mandaban a los hijos a la universidad no podrán mandarlos a la universidad, y peor a universidades extranjeras. Quienes compraban 2 o 3 trajes al año no podrán volver a comprarlos, sino uno cada 3 o 4 años. Quienes iban a restaurantes no podrán volver a pisar un restaurante. Ojalá esto que estoy diciendo lleve a que los ecuatorianos tomen conciencia de que debemos reducir obligatoriamente nuestro nivel de vida. Y las instituciones que dependen de los fondos públicos deben llegar a la conclusión, igual que los empleados públicos, que más vale recibir 50 que no recibir nada. Y al paso que vamos, no van a recibir nada. Bueno, sí, es un baño de realidad frente a todo lo que usted expone, y son conclusiones en las que todos debemos bajar ese nivel de vida, el que haya sido, el que hayamos tenido hasta enero, febrero del 2020. Pero aquí una cosa es preocupante. ¿Qué liderazgo se necesita en el país para enfrentar los desafíos que vive el Ecuador? Ahora vamos a ver si realmente este populismo llega a funcionar, porque ya no vamos a ir de casa en casa, de tarima en tarima, porque hay esta pandemia y eso evita. Pero ¿cómo llegar a esta conciencia ecuatoriana en esta época de COVID-19? ¿Y cuáles son esas características de liderazgo? Yo pienso que muchas de estas figuras que se planteaban como grandes salvadores y héroes luego de lo que sucedió en octubre, se fueron. No quisiera decir otros términos, pero se fueron, desaparecieron. ¿Cuáles son esas características que necesitamos para enfrentar los desafíos del Ecuador
y sobre todo de cara al 2021 y las elecciones. Y doctor Hurtado, y permítame hacer esta acotación complementaria al planteamiento que le ha hecho Michelle. Yo le diría, para ser mucho más precisos, hemos sido absolutamente claros, como le decía en esta entrevista. ¿Podríamos hablar de nombres que cumplan con ese perfil que ha mencionado Michelle o que usted o le está invitando a que usted configure? ¿Qué nombres tiene a la mano, por decirlo de alguna manera, la política, la sociedad, la economía del Ecuador para que afronten, lideren, para que impulsen ese escenario tan complejo que tiene que vivir el país? Un presidente es un generalista, ¿no? Un presidente tiene que saber de todo. No tiene que ser un gran economista, ni un gran jurista, ni un gran internacionalista, pero debe conocer de economía, tiene que saber de política y algún rudimento de la política internacional. Los presidentes para los temas específicos tienen ministros. A propósito de eso, yo no sé qué espera el gobierno para despedir a los miles de pipones que tiene el Estado, que lo único que hacen es cobrar el sueldo, además de tomar café y conversar. Y a los miles de parientes que tienen los miembros del gobierno. Pero vuelvo al otro tema, ¿no? Entonces un presidente necesita ser eso, ¿no? Que conozca y sepa de todo y que tenga buenos ministros, que esos son sus asesores. Y de los ministros, sus asesores son la tecnoburocracia de cada ministerio, no los pipones, no los amigos y los parientes a los que se le colocan en esos puestos. Bueno, pero si algo tiene que saber el próximo presidente es economía, porque ahí está el corazón de los problemas del Ecuador. El problema de la pandemia se resolvería mejor si tuviéramos mayores medios económicos. Y la economía, cuando funciona, le permite a Noruega, por ejemplo, que creó un fondo gigantesco de ahorro gracias al alza de los precios del petróleo. Fonditos, que decía el economista Correa. Girar un cheque y resolver el problema del financiamiento de las empresas y del Estado. El Ecuador ni siquiera eso tiene, ¿no? Bueno, necesitamos una persona que conozca la economía profundamente, ¿no? Que tenga experiencia, ¿no? Que sepa mandar en el campo económico y en el campo político, que tenga autoridad moral, ¿no? Bueno, si algo les pediría yo a los ecuatorianos es de que en esta ocasión piensen, ¿no? Más allá de lo que diga la propaganda, más allá de lo que digan los discursos, más allá de lo que transmitan los bailes y las canciones de los candidatos, que piensen en la historia del candidato, en el conocimiento que tiene la economía, en el compromiso que tiene con el país. Porque si no, en manos de aventureros, de recién llegados, de aprendices en los que hemos estado en los últimos años, pues solo va a empeorar, ¿no? Y si el próximo año el nivel de vida de los ecuatorianos será un 10% menor. Y por ese camino, en 2 o 3 años, vamos a hacer de nuestra economía y de nuestra sociedad y de nuestro nivel de vida lo que era hace 20, hace 30 o hace 40 años. Esto es volver al Ecuador pobre y atrasado de antaño. Doctor Hurtado, para para ser precisos en esta última aclaración, yo le invito, ¿usted se animaría a plantear algunos de esos líderes que aparecen y que cumplan estas características de aquí en el país? Y le digo porque en esta idea de hacer un análisis tan completo como el que usted ha realizado hoy en esta entrevista, creo que sería preciso ponerle a esto nombre y apellido. Hay opciones, el país tiene este tipo de líderes, ¿de dónde deberían surgir?
¿Quiénes son con nombre y apellido? ¿Usted visualiza algún nombre que pudiera acercarse a estas características que usted mismo ha definido, doctor Hurtado? ¿Usted se imagina un hospital sin médicos y sin enfermeras? Hoy, con toda razón, los héroes en todos los países del mundo son los médicos, son las enfermeras y el personal de limpieza de los hospitales. ¿Qué habría pasado con el Ecuador si no hubiera tenido médicos y enfermeras y hospitales? Bueno, ese es el problema del país. No tiene políticos y no tiene partidos. Los partidos son los hospitales. Los políticos son los médicos. Un médico se hace a lo largo de 10, 20 años. Hoy cualquier aventurero pasa del anonimato a ser ministro de Estado, vicepresidente o presidente de la República, sin que sepamos los ciudadanos cuál es su historia de vida. Si es honesto, si es capaz. No lo sabemos. Y eso sigue sucediendo hoy, cuando se supone que tenemos un presidente que va a gobernar de manera diferente a la forma como gobernaba Correa. Igual. Mientras no construyamos un sistema de partidos y no volvamos a tener una clase política, seguiremos teniendo malos gobiernos. ¿Y a usted qué le parece? ¿Y a usted qué le parece la figura de Otto Sonnenholzner, la figura del doctor Jorge Yunda? ¿Qué le parece la figura? Ya le mencionábamos a María Paula Romo, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, todas esas posibilidades, un César Montúfar. ¿Qué opina de estos nombres? Algunos que ya tienen su trayectoria. No quisiera opinar sobre los nombres que usted menciona, ¿no? Lo que les pediría a quienes me han escuchado es que a la luz de lo que he dicho, examinen a todas esas personas. Las examinen. Muy claro el análisis. ¿Sigues tú, Michelle? No, ¿sabes qué? Sigues tú. Sí, no, sigue tú. Sí, nos organizamos de tal manera de intentar cubrir. Y ya en esta penúltima pregunta, agradeciéndole por el tiempo, doctor Hurtado, que nos ha concedido en estas nuevas experiencias comunicacionales que estamos construyendo junto a Michelle Oquendo. Esta es una emisión que la estamos realizando a través de redes sociales y vemos cómo la gente va respondiendo y estas son también los nuevos perfiles, las nuevas características de los públicos. Doctor Hurtado, como conocedor del país y como expresidente, volviendo al origen de nuestra entrevista, ¿cuál sería su propuesta específica para eliminar la corrupción de la cultura, de la sociedad, de la política del país? Específicamente, ¿por dónde debemos empezar? Bueno, inmediatamente, tiene que restablecerse la intervención de la Contraloría y de la Procuraduría del Estado en la contratación pública. Inmediatamente tiene que prohibirse que puedan declararse emergencias nacionales para contratar directamente compañías que siempre son aquellas que sobornaron al presidente de la República, al vicepresidente y al contralor y a todos los otros. Quisiera a propósito de eso transmitirles una experiencia mía. Yo era presidente y llegó a mi escritorio un decreto por el cual el Estado contrataba directamente con la compañía brasileña Andrade Gutiérrez la construcción de una carretera en el suroriente ecuatoriano. Ese contrato venía con un informe favorable de las Fuerzas Armadas o de algún organismo de las Fuerzas Armadas, diciendo que era una obra de seguridad nacional. Como los políticos, con el paso de los años, y en esa época yo era muy joven,
adquirimos cierto instinto y cierta astucia. Dije, esto me huele mal. Y llamé al ministro de Obras Públicas, Edwin Ripalda, un hombre honrado y muy competente, y le pedí que investigara el contrato. Unos días después y me dijo, señor presidente, este contrato tiene sobreprecios. La compañía brasileña nos vende equipo que no necesitamos. Y la vía no es prioritaria, no debe construirse. Y ordené que no se firme el contrato. Bueno, Correa hizo exactamente lo contrario en centenares de contratos. En centenares de contratos. Pero continuó la historia. 2 personas me visitaron. Una persona relacionada personalmente conmigo y un político de mi partido. A abogar por el contrato para que lo firme. La persona, amiga mía, porque había recibido favores de esa compañía brasileña. Y el político de mi partido, porque la compañía le ofrecía dinero para la campaña electoral. A los 2 les dije que lamentaba mucho, pero que yo no podía autorizar un contrato con sobreprecios, sin concurso, ¿no? Para hacer una vía que no era necesaria, en un momento en que yo estaba dirigiendo un programa de austeridad económica. Y el contrato no se celebró. Y ahí viene el fin de la historia. 3 meses después que dejé yo el gobierno, el contrato se firmó, se construyó la carretera. Alguien cobró las comisiones que indirectamente le habían ofrecido a personas de mi gobierno. Bueno, eso hace un presidente honrado. Y perdone que hable en primera persona. Bien, cuando hay un presidente así, tiene un ministro de Obras Públicas honrado como era Ripalda. Tiene un contralor honrado como era Ordóñez. Tiene un procurador del Estado honrado como era Parducci. Y tiene un fiscal honrado, como era Durán. Y tiene un ministro, tiene un secretario general de la administración y un asesor jurídico honrado. Bueno, yo diría, tengamos un presidente que sepa de economía y que sea honrado. Con eso ya es bastante. Con eso es bastante. No importa que hable mal. No importa que no sea buen mozo. No importa que no baile. No importa que no cuente cuentos. No importa que no se dé besos ni abrazos. Porque nada de eso va a servir a la hora de gobernar el país y tomar decisiones. Y cuando tengamos un presidente, pues corregiremos, ¿no? La tragedia dejada por Correa, y de alguna manera, en el orden económico, dejo al lado el orden político en el cual el presidente Moreno ha hecho lo que debía. No todo, pero buena parte. Que en el orden económico haga lo que no ha hecho Moreno. 4 años, sin hacer lo que debía hacer al día siguiente para poner en orden la economía. En cuyo caso la epidemia, la pandemia, no nos hubiera encontrado sin un centavo en el bolsillo, sino con algunos recursos para atenderla. Sí, yo concuerdo con usted, concuerdo con usted. Aquí votamos por el que baila porque es guapo y tiene ojos verdes. Eso es tremendo. O sea, es triste decirlo, pero muchas personas vieron ahí al marido ideal. Hay que decirlo así, al novio ideal. Son unos criterios que son irracionales, ¿no? Y por eso estamos como estamos. Pero bueno, hemos hablado con claridad, usted ha sido muy directo, y a pesar de que las noticias son malas, recontra malas,
¿Usted cree que todavía es viable este país políticamente hablando? Y sobre todo tomando en cuenta estas lacras de la corrupción y del regionalismo, con eso concluimos. Y luego Juan Carlos tiene un importante anuncio. Gracias, doctor Hurtado. Bueno, si en los 3 años transcurridos el gobierno Moreno no ha cumplido con los deberes económicos, yo pienso que no los cumplirá en el año que le queda. De manera que tenemos que apuntar al próximo presidente de la República. Siempre la elección de un jefe de Estado es crucial para un país, para su destino. Bien, elijamos al presidente que haga las tareas que no hizo Moreno. Al presidente que dé el testimonio de honradez que no dio Correa. Al gobierno que por ser el presidente honrado esté integrado por ministros honrados, no por un polit. Repito, no por un polit que exigía que le den los 8 millones de dólares en efectivo, en maleta, sino por un contralor que ponga en orden a las compañías tanto nacionales como extranjeras que construyen obras públicas y que consigan contratos por su capacidad y por sus méritos y no por sobornar a los funcionarios públicos. Bueno, votemos bien, siempre se dice eso, pero si hoy nos equivocamos, bueno, ecuatorianos, prepárense para ya no ser tan pobres como a mediados del siglo XX, sino pobres como a mediados del siglo XIX o a fines del siglo XIX. Paupérrimos. Doctor Hurtado, queremos agradecerle sinceramente. Hemos completado esta entrevista con el cuestionario que habíamos planificado junto a Michelle Oquendo. Estamos también agradecidos con el público que se ha integrado a estas nuevas propuestas que estamos desarrollando junto a Michelle. Y por supuesto, estamos también tratando de innovar en cuanto a estos canales de comunicación. Decirles a toda la audiencia que mañana también seguiremos refrescando esta programación en términos de los canales digitales y tenemos a las 4 de la tarde una tarde de poesía. Nuestros invitados son 3 poetas que van a leer sus poemas. Estamos hablando de César Carrión, de Diego Oquendo y de Margarita Lazo. Escucharemos sus poemas y compartiremos parte de esa propuesta comunicativa que creemos que es tan necesaria y que ha sido también un resultado de haber pensado mucho o repensado o habernos reinventado como resultado de esta crisis. El doctor Hurtado bien lo decía, creo que tenemos una tremenda responsabilidad como país. Tenemos que elegir bien. Un presidente honesto tiene un equipo de trabajo honesto, lo ha dicho el doctor Hurtado. Ha dicho también que también el germen de este populismo que hemos vivido ha sido el resultado de que no hayamos elegido bien y que cuando elegimos tratemos de confundir ese líder que necesitamos producto de las coyunturas o de las casualidades en vez de elegir estadistas, que es lo que necesita. Se ha aproximado también, sin decir nombres, a indicarnos que sería adecuado que el perfil del nuevo líder que dirija los destinos de este país sea una persona con conocimientos de economía y con una hoja de vida intachable e impecable, Michelle. Muy orgulloso de esta entrevista y muy agradecido con usted, doctor Hurtado. Gracias, Michelle, también por estas oportunidades de compartir estos nuevos espacios. Por mi parte, muchas gracias y gracias también a las personas que se han unido y nos han acompañado en esta transmisión, Michelle. Buenas tardes. A ustedes, Michelle y Juan Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo, gracias. Los esperamos mañana a las 7:25 en Buenos Días, a las 3 en Desde mi Visión y a las 4 en esta tarde de poemas junto a Juan Carlos Peñafiel Suárez. Un abrazo. Y a Michelle Oquendo. Gracias, muy amables.